Bueno, si les parece, los voy a ir presentando a Rafael. La verdad que Rafael tiene una vasta experiencia en estos temas, así que traté de hacer un breve resumen de todo lo que él nos puede brindar. Para mí es un honor que nos acompañe dentro de la Junta Directiva. Rafael es doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Politécnica de Madrid. Magíster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Carlos III, también de Madrid, España, y licenciado en Administración Pública por la Universidad de Costa Rica. Obviamente es nuestro director por México, por Costa Rica en la actualidad, y a su vez es profesor e investigador de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2013 es profesor de la Maestría en Gestión de la Innovación de la misma universidad, una cátedra que realmente tiene una profundidad en estos temas y a su vez que es una cátedra que tiene un mix con la Comisión de Innovación de la Cámara de Industria desde el 2007, lo cual también esto permite que esa cátedra no sea solo teórica, sino también práctica con la industria, que me parece que es importante resaltar. Bueno, también formó parte de la Junta Administradora de la Fundación de la Universidad de Costa Rica, fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, del mismo país, fue asesor del proyecto de apoyo a la investigación tecnológica en Managua, Nicaragua, y consultor de varios países en estos temas. Si les parece, yo los dejo junto a Rafael para que les cuente esta charla, esta masterclass que estamos iniciando, y luego, al término de la charla, podrán hacernos las preguntas, pueden hacerlas pidiendo un espacio, levantando la mano o haciéndolas por el chat y yo sin problema las voy a leer. Para aquellos que no me conocen, yo soy la presidenta en este momento de Altec y quedo a su disposición ante cualquier consulta. Rafael, todo tuyo. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. No sé si la presentación se puede ampliar. ¿Se podrá ver? O sea, en modo presentación, ¿no? Ok. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias a la doctora Pérez y a todos los miembros de la Junta Directiva del TEC y a los invitados y invitadas que se han conectado y a los que van a escuchar esta clase magistral. En realidad, bueno, hoy voy a tratar un tema que es la gestión de la innovación en la organización y el tema de co-creación y el rol de los actores. Sobre todo porque al final de la presentación voy a hablar sobre el programa que mencionaba Nancy con la Cámara de Industrias, ¿verdad? Que es un poco, no son tan comunes, y explicar un poco lo que hacemos. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Estela, ¿pasó algo? Ok. Bueno, básicamente voy a iniciar explicando un poquito algunos temas relacionados con la I más D más I, ¿verdad? Porque evidentemente tenemos un concepto de innovación, lo utilizamos de muchas maneras y a veces no estamos tan claros digamos, de qué realmente es la innovación, ¿verdad? Y por qué es importante entender también cuando vemos la investigación básica, la aplicada y la innovación, cuáles son un poquito las diferencias. Y al final voy a hablar de algunos datos de investigaciones que hemos hecho y sobre todo con el programa de la Cámara de Industrias y contar un poquito sobre también el impacto que en este ejercicio también ha tenido Altec, ¿verdad? Sobre todo por los miembros de Altec que han participado con nosotros activamente en este proceso. La siguiente.
Ok, una de las cosas importantes de tener en cuenta es que generalmente los países inicialmente impulsaban su economía basada en los factores, ¿verdad? Era agregar personal, agregar materiales, agregar materias primas. Y esto ha cambiado, digamos, esto ha cambiado. Y hoy en día las economías más exitosas son aquellas economías impulsadas por la innovación y que básicamente compiten por diferenciación. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la innovación, vamos a hablar de cómo nos diferenciamos, ¿verdad? Ya sea como países o como organizaciones. La que sigue. Ok, y aquí quisiera detenerme un poquito nada más para explicar, um, digamos que la innovación, hablamos de la I más D más I, ¿verdad? Y por qué es importante tener claro estos conceptos. Primero porque cuando nosotros hacemos investigación básica, investigación aplicada o desarrollo experimental, evidentemente cuando estamos en la parte más de investigación, el riesgo es mayor. Y esto es clave entenderlo cuando hacemos gestión de innovación o gestión de I+D en una empresa, ¿verdad? Si iniciamos con un proyecto de investigación básica, el riesgo va a ser mayor. Cuando vamos ya aplicando, ¿verdad? Vamos llegando al tema del desarrollo experimental, donde nos vamos acercando un poco más al mercado, ¿verdad? Que vamos a ver que el objetivo de la innovación es llegar al mercado. Muchas veces lo que pasa es que las empresas hacen muchos productos, pero estos no llegan al mercado, entonces no se convierten en innovaciones. La que sigue, por favor. Y esto quiero llamar la atención aquí, estos son los datos de, no sé por qué no sale el título, pero eh, estos son los datos de Estados Unidos, de cómo es la inversión en I+D en Estados Unidos. Y como vemos en la parte, sobre todo la parte de ese colorcito como verdecito, es lo que aportan las empresas a la I+D, ¿verdad? Entonces vemos que en la parte de investigación básica, las universidades tienen un rol más importante, ¿verdad? Sobre todo en la ejecución, ¿verdad? Pero aún así las empresas financian una parte importante. Recordemos que en el caso de Estados Unidos estos son más o menos 600 billones de dólares, o sea, son mucho dinero. Pero vemos que entre más nos vamos acercando, digamos, a la parte más práctica, las empresas no solo financian más, sino que ejecutan. Sin embargo, el monto que financian las empresas en términos de I+D es muy alto. Por lo tanto, eso las lleva a que tienen que gestionarlo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de $1 millón, estamos hablando de mucho dinero y evidentemente cuando uno está en una empresa, trata de alguna manera de disminuir el riesgo, ¿verdad? Entonces veamos que el rol de las empresas, ¿verdad? En países más desarrollados, y es uno de los retos que tiene América Latina, el 70% de la I+D generalmente la aportan las empresas, ¿verdad? En nuestros países es al contrario, más bien mucho es el Estado y las empresas tienen poca participación. Y eso es uno de los retos que tenemos como países, ¿verdad? Hacer que las empresas jueguen un rol importante no solo en la aportación de recursos, sino también en la ejecución de actividades de I+D. Por supuesto, como dicen los datos, las empresas van a poner más énfasis en la parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque es cuando ya se van acercando más al mercado. La siguiente, por favor. Ok, y cuando hablamos de innovación, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la innovación, y aquí es clave esto, entender tres cosas. Primero, que la innovación es la aplicación comercial de una idea. Y aquí voy a hacer una aclaración. Hay otros conceptos, ahora voy a mencionar un poco el tema de innovación social, pero yo me voy a referir a lo que es innovación más empresarial, ¿verdad? Porque hay otros conceptos y no quiero que quede la idea de que solo se puede aplicar en la empresa privada, ¿no? Sin embargo, yo me voy a ir un poquito por ese lado, y esta es un poco la definición que tiene el manual de Oslo, de la OECD y Eurostat, en el cual la clave es la aplicación comercial de la idea. O sea, si nosotros no aplicamos esa idea de manera comercial, eso no lo consideramos una innovación. Además, otra cosa importante es que la innovación, como vamos a ver también más adelante, tiene no solamente productos, hay servicios, y pueden ser cosas totalmente nuevas o mejorar lo que ya existe, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que es clave aquí es que tiene que agregar valor,
¿verdad? No es simplemente mandarlo al mercado. Si esto no tiene, no agrega valor, ya sea para la empresa o para el cliente, y además, como dice aquí este señor, don Peter Drucker, que es uno de los maestros de la administración, dice, la prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Entonces, muchas veces tenemos muchos productos, tenemos muchas cosas que no llegan al mercado, o sea, que nunca eso es en realidad en lo que nosotros lo conocemos más bien como una invención, o sea, son inventos. Inventos, uno inventa algo, pero eso no se convirtió en una innovación, porque no se aplicó o porque no se llevó al mercado y además porque no tuvo éxito. Entonces, es importante tener claro esto cuando hablamos de innovación. O sea, no es simplemente hacer un producto muy sofisticado, sino que es también llevarlo al mercado. Y por eso también ahora hay muchas combinaciones de tipos de innovación que voy a mencionar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí voy a poner, para cambiar un poco el tema de los conceptos, un poco algunas ideas, ¿verdad? En realidad, bueno, cuando estamos en las clases lo hacemos con más, pero para no hacerlo muy lento, tal vez si le pones el texto, Estela. Vean este ejemplo. Este ejemplo es una camiseta con letras para identificar dónde rascarse. Esto es una idea, ¿verdad? Y es algo que es un invento, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que generalmente cuando uno le da o tiene ganas de que le rasquen la espalda, uno le dice más a la derecha, más a la izquierda, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, a alguien se le ocurrió que era mejor decirle, no, rásqueme en P4 o en P5 o en P o en no sé qué, bueno, T18, ¿verdad? Entonces, eso es un invento, es una idea. La pregunta que uno tiene que hacerse siempre que ve estas cosas es, bueno, desde el punto de vista del mercado, ¿esto tendría éxito? ¿Esto podría ser un producto que a mi empresa le agregue valor? Bueno, ese es el tema que tenemos que trabajar, o sea, un poco entender en las ideas qué cosas realmente agregan valor y qué no agregan valor. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo, dos ejemplos más. Este que está aquí en la parte de arriba, si que le das, Estela, por favor, es una mascarilla anticomida. O sea, vean, eso es un invento, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿quiénes de alguna manera van a comprar esto? O sea, ¿esto le agregará valor a los clientes? ¿Esto le dará valor a mi empresa? Bueno, ese es un ejemplo. Y vean una cosa interesante. Esos que tienen ustedes ven que tienen un numerito, generalmente esos que ya están patentados. O sea, son cosas que se patentan, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿llegaron al mercado o no llegaron al mercado? ¿Se aplicaron? En realidad posiblemente no. Entonces, es importante tener en cuenta eso cuando hablamos del valor de las ideas que generamos y cómo estas pueden llegar al mercado. La que sigue, por favor. Esta es otra idea. Es un escudo contra besos. Bueno, ese que estaba ahí. En realidad, no, la anterior, por favor. Ok, ok. Entonces, es importante, bueno, ahí está, es muy fácil, ¿verdad? Pero es para que vean ustedes algunas ideas. La que sigue, por favor. Luego, aquí hay otras ideas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una cama, que es una cama que tiene un despertador y que de alguna manera cuando llega la hora de despertarse te lanza un frente frío a los pies. Bueno, estos son ejemplos de ideas y vean que están protegidos, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta que como usuarios o como empresarios tendríamos que hacernos es, bueno, ¿este tipo de ideas realmente llegarán al mercado? ¿Se convertirán en innovaciones? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, eso lo quiero rescatar para que cuando hablamos del valor entendamos que no es simplemente hacer ideas, que no simplemente es hacer proyectos, sino qué sentido tienen esos proyectos y a quién le estamos llegando con eso y qué éxito va a tener para nuestra organización. La que sigue, por favor. Ok, una cosa que es importante cuando hablamos de creación de valor también es recordar que ahora no simplemente es hacer el producto o el servicio, sino que hay cosas que son claves. Por ejemplo, la gente anda buscando a veces diseño, la gente anda buscando personalización, la gente anda buscando accesibilidad, comodidad, ¿verdad? O sensaciones, ¿verdad? Como la que sigue, por favor. Como es el caso de Starbucks, ¿verdad? Starbucks en realidad no vende café. Starbucks lo que vende es una experiencia. Lo que vende son experiencias. Entonces es importante también tener en cuenta
que cuando nosotros hacemos innovaciones, tenemos que tomar en cuenta los puntos anteriores más esto. O sea, muchas veces estamos muy preocupados por el producto como tal, pero no nos damos cuenta que hay otras cosas que la gente valora, ¿verdad? Que es el caso, como el caso de Starbucks, la experiencia que ellos nos venden en realidad. El café es bueno, pero bueno, nosotros que somos un país cafetalero, a veces tenemos mejor café. Entonces, digamos que en realidad ellos no venden café, ellos lo que venden es una experiencia. Y eso es importante también considerarlo cuando hablamos de innovación y sugestión. La que sigue, por favor. Ok, esto no me voy a detener mucho, pero nada más es para llamar la atención de que hay diferentes tipos de innovación, ¿verdad? Tenemos innovaciones incrementales, ¿verdad? O sea, si uno ve el primer modelo ¿cómo se llama? Del iPhone y ve ya vamos por el 14 o el 15, bueno, en realidad lo que van haciendo es agregándole cosas, ¿verdad? Nuevas, que una cámara diferente, que la pantalla es diferente, que el tamaño, que eso, digamos, se llama innovación incremental. Eso no es innovaciones radicales. Ya la innovación radical es cuando hay algo que cambia totalmente el paradigma. Y en este caso, por ejemplo, el Internet es un ejemplo de eso, ¿verdad? Cambió la forma de hacer negocios, las comunicaciones, hasta el comportamiento de las personas. O sea, tiene una serie de variantes que son importantes. Y la otra cosa es, de acuerdo con la última versión del manual de OSD, básicamente vemos que ahora hay innovaciones de productos o de bienes y servicios, pero también tenemos innovaciones en marketing, en sistemas de información y comunicación, en administración y gestión, y todo el tema de desarrollo de productos y modelos de negocio, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que la innovación es un concepto muy amplio, ¿verdad? No es simplemente desarrollar productos manufacturados, sino que el tema de servicios también es muy fuerte en este tema. La que sigue, por favor. Ok, y hablando de servicios, es importante entender el tema de los servicios, ¿verdad? Ahora vamos a ver una lámina donde vamos a ver cómo ha crecido el tema de servicios a nivel mundial. Y entonces, cuando hablamos de innovación en servicios, se trata de nuevos servicios o nuevas formas de producción o prestación de servicios que agreguen cambios significativos en su producción y en la forma en que se entregan. O sea, no simplemente es desarrollar el servicio, sino también cómo hacemos para que ese servicio le llegue a las personas eh, lo más rápido posible. Por ejemplo, todo lo que han hecho los bancos, ¿verdad? Para que ahora no tengamos que ir al banco a cambiar un cheque o a hacer una transferencia, la podemos hacer desde nuestra casa. Bueno, entonces no solamente es modificar el servicio, sino también cuál es la plataforma que nos permite hacer eso. Puede ser hacerlo desde mi casa o hacerlo, no importa, desde otro país. Entonces, la forma en que yo entrego el servicio también es muy importante a la hora de hacer el tema de innovación en servicios. Y básicamente los servicios se distinguen porque son intangibles, heterogéneos e inseparables. Entonces, es importante tener, y esto tiene implicaciones en la gestión de la innovación, digamos, en los modelos de innovación manufacturado y lo que son servicios. De hecho, hoy en la literatura se está promoviendo mucho los modelos de innovación en servicios. ¿Por qué? Porque es donde menos se había trabajado, más en el tema de la manufactura. Adelante, por favor. Y esta, vean qué interesante esta lámina, ¿verdad? Porque generalmente tenemos una visión de que todo es manufactura, pero vean, estos son los datos de la Fundación de Ciencias de Estados Unidos. Y aquí podemos ver cómo ha crecido en los últimos 10 años, ¿verdad? Del año 2012 sí, más o menos 9, 10 años, el tema de los servicios intensivos en conocimiento y tecnología. ¿Verdad? Las empresas, en el caso de Estados Unidos se duplicó, en el caso de Europa, casi todos los países se han duplicado y lo que nos dicen los datos es que la producción global de valor agregado aumentó en un 68% para los servicios intensivos, ¿verdad? En conocimiento y tecnología, y un 41% para la manufactura. O sea que está creciendo más la parte de servicios que la parte de manufactura. Entonces, es importante tener en cuenta que entonces la gestión de la innovación no simplemente es de la parte manufacturada, sino también las empresas de servicios tienen que incorporar la gestión de la innovación en su organización. Eso es importante tenerlo en cuenta. La que sigue, por favor.
Y aquí también, bueno, estos son de los estudios que hemos hecho en el marco de la cátedra, y vean que esto se preguntó a las empresas después de la pandemia, y un dato interesante es cómo las empresas siguieron haciendo algo de innovación de producto, de proceso, pero cómo creció, ¿verdad? ¿Cómo creció? Que esto no era así antes, la innovación en organización, en innovación en comercialización y marketing, e innovación en modelos de negocio. O sea, después de la pandemia, muchas empresas aprendieron a golpe, pero aprendieron que podían innovar en otras áreas, no solamente en la parte del producto, ¿verdad? Se vieron obligadas, por ejemplo, muchas empresas a cambiar su modelo de ventas. Antes vendían físico, ahora venden de manera digital, o por redes sociales, o por otros canales. E inclusive conozco casos de empresas que hasta, o tiendas o esto, que cerraron la tienda física y ahora solo venden de manera digital. Entonces es importante entender, ¿verdad?, que cuando hablamos de la gestión de la innovación tenemos que vincular las dos, la parte de manufactura y la parte de servicios. Hoy está muy de moda también el tema de la innovación en los modelos de negocios. O sea, ¿cómo cambio mi modelo de negocios? No necesariamente es cambiar los productos, sino cómo hago cosas diferentes para ganar más clientes, para tener mayor posición en el posicionamiento en el mercado. La que sigue, por favor. Voy a poner nada más un ejemplo de esto. Lo hacemos en la universidad. Este es un caso que, bueno, que la doctora Nancy Pérez tuvo la oportunidad de conocer al doctor José María Gutiérrez. Nosotros tenemos una fábrica de sueros antiofídicos, pero digamos el concepto que ellos tienen es más de innovación social, en el sentido de que los sueros antiofídicos le lleguen a la mayor cantidad de gente posible a nivel mundial. De hecho, ellos exportan los sueros, trabajan básicamente con los ministerios de salud en los países, y ahora están vendiendo sueros a casi varios países de Centroamérica, varios países de América del Sur, y están en este momento produciéndole sueros a África. O sea, es un ejemplo muy interesante de cómo se puede aplicar conocimiento, tecnología, ¿verdad? Porque eso es un problema muy sur-sur, y entonces, de alguna manera, pero es un ejemplo de cómo ellos han creado un modelo, digamos, de innovación social con el objetivo de que la mayor cantidad de gente a nivel mundial tenga acceso a los sueros antiofídicos, ¿verdad? Porque esto casi no hay empresas privadas que lo hagan. Entonces es importante también el rol que tienen las universidades, sobre todo en el tema de la innovación social. El proyecto que están haciendo con África es muy interesante, y ya están logrando salvar vidas, sobre todo de agricultores y personas que no tienen acceso muchas veces a este tipo de medicamentos o de tecnologías. La que sigue. Ok, otra cosa que es importante es el tema de la innovación abierta. Digamos, cuando nosotros vamos a estar en la empresa, tenemos que entender que muchas veces, sobre todo en nuestros países, que nuestras empresas son muy pequeñas. En el caso de Costa Rica, el 90 y algo % de las empresas son pequeñas o medianas empresas. Entonces, a veces la capacidad interna de desarrollo que tienen de no pensar en I+D y a veces en innovación, no les permite, digamos, realizar los proyectos a lo interno. Entonces, existe la opción de hacer co-creación o hacer cooperación con otras instituciones, con las universidades, con otras empresas. Entonces, es importante tener claro este concepto de innovación abierta. Innovación abierta nos permite reducir costos, abrir nuevos mercados, la definición de los roles, ¿verdad? Yo puedo hacer cosas de diseño, pero alguien me va a ayudar a hacerlo. La apertura a la innovación, aumentar las redes de colaboración y también tener fuentes de información. Voy a mencionar un pequeño ejemplo. Adelante, la que sigue. Este es un caso real, ¿verdad? De una empresa en Costa Rica que es pequeña, mediana, y ellos tenían un proyecto que era hacer un turrón sin azúcar, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hicieron fue aprovechar el sistema. Lo que hicieron fue, por ejemplo, que la Cámara de Industrias, que tiene una unidad de apoyo a las pymes en innovación, les dio la posibilidad les ayudó a generar el proyecto. Luego fueron a los fondos nacionales, ¿verdad? Un fondo que se llama ProPyme, y luego cuando ya tenían los fondos, ellos llegaron y buscaron a un centro, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, quien les desarrolló el producto. Una vez que este producto ya estaba listo para llegar al mercado, todavía se vende,
este producto llegó a significar entre un 30 y un 40% de las ventas de la empresa. O sea, y aquí la reflexión, ¿cuál es? Bueno, ¿qué hubiera pasado si la empresa quiere hacer el producto internamente? Bueno, posiblemente no tenía no la capacidad intelectual, sino las capacidades que se requieren, y que tiene un centro de investigación en la universidad que tiene mucha experiencia en el desarrollo de productos. Entonces, vean cómo se aprovechó, digamos, los flujos externos de conocimiento y las posibilidades de financiamiento que un país da, digamos, para llegar a tener un producto que llegó al mercado, o sea, que está en el mercado todavía, a pesar de muchos años. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, que cuando estamos haciendo innovación, no debemos cerrarnos a que todo tenemos que hacerlo a lo interno, sino que tenemos que abrirnos y de alguna manera hacer también innovación abierta. La que sigue. Eso también de las encuestas que hemos hecho, un dato que es interesante y que les va a llamar posiblemente la atención, les preguntaba, esto lo hacemos con empresas de la Cámara de Industrias, hay empresas de servicios y empresas de manufactura, y les preguntamos que cuando ellos hacen proyectos de innovación, ¿con quiénes hacen co-creación en diferentes etapas? ¿Verdad? En este caso les preguntamos cuándo es la ideación, cuándo es el desarrollo de producto y cuándo es la implementación y la adaptación. Y vean qué interesante que en el caso de la parte de ideación y de implementación, tienen mayor colaboración con los clientes. O sea, los clientes tienen un rol importante en esto. Y cuando es la parte de desarrollo de producto, trabajan mucho con los proveedores. Y eso es importante. Y lo que llama la atención es que aunque hay participación con las universidades, no es tanta. Y entonces aquí, y esto todavía hay que investigarlo más, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Bueno, un poco mi tesis es que cuando las empresas son pequeñas, tal vez los productos que tienen no son de alta tecnología, entonces no es tan relevante ir a contratar a alguien o un centro de investigación o un investigador que les desarrolle algo muy complejo, ¿verdad? Entonces, muchas veces depende del sector donde están las empresas, acuden primero al proveedor o al que tengan más cercano. Entonces, eso es importante seguir estudiándolo, pero llama la atención, digamos, que sí hay participación de diferentes actores. O sea, cuando hacemos innovación y hacemos co-creación, a veces tenemos la idea que solamente es en una vía, que es universidad-empresa, pero también los datos nos dicen que eso puede estar cambiando y que también hay mucha participación de los clientes y de los proveedores. Y eso es importante también considerarlo cuando vamos a hacer proyectos, digamos, de innovación. La que sigue, por favor. Ok, y ya, bueno, entonces desde mi punto de vista, y eso es importante, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros hablamos de la gestión de la innovación en la empresa, tenemos que tener cuidado, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchos consultores que lo que andan vendiendo es gestión de ideas, o sea, básicamente la parte esta moradita que está aquí, ¿verdad? Pero no acuden a otras cosas que son importantes cuando yo hago gestión de innovación. O sea, la gestión de innovación involucra otros aspectos. El número uno, básico, la estrategia de la organización. O sea, si yo no tengo claro cuál es mi alineamiento estratégico, la pregunta entonces es, ¿a qué responde la innovación de mi empresa? Eso es importante tenerlo en cuenta también. Entonces, en las empresas, y ahora vamos a ver algunos datos de cómo algunas empresas están haciendo esto, en realidad las empresas requieren tener una estrategia clara, ¿verdad? ¿Cuál es su alineamiento estratégico? ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas que generemos deben estar en función de la estrategia de la empresa. No es simplemente hacer ideas por hacer ideas, sino que tienen que tener un propósito, tienen que responder a algo, ¿ok? Otro tema fundamental, ¿verdad? Son los recursos humanos y sobre todo la cultura, la innovación. Ahora voy a mencionar algunos temas de cultura. El otro tema fundamental, y doña Nancy sabe más que esto que yo, ¿verdad? Pero digamos es el tema de la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica. Conocemos casos de empresas que desarrollan un proyecto y no hicieron inteligencia competitiva ni vigilancia tecnológica, y cuando llegan a patentarlo no se habían dado cuenta 2 años, 3 años después que ya estaba patentado lo que estaban haciendo. Entonces es importante siempre antes de generar ideas, entender qué hay en el mercado, qué hay en el conocimiento, qué hay en las bases de datos de patentes. Y muchas empresas no hacen esto. Entonces es importante
continuar con o implementar en los países el tema de la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica como una herramienta que sirve para muchas veces para ahorrar mucho dinero al país, a las empresas. Y aquí quiero hacer una aclaración. No se trata de pensar que todo está hecho, no, se trata de entender qué es lo que hay y qué nosotros podemos hacer diferente, ¿verdad? Pero la vigilancia tecnológica es claro. Luego también tenemos que tener claro todo el proceso de generación de ideas, ¿verdad? O sea, las ideas no es simplemente, como dije, que se nos ocurren cosas, sino que tiene que haber un alineamiento estratégico y también, dependiendo del tipo de proyecto, también es importante entender que hay más riesgo cuando los proyectos son de investigación más básica, más aplicada, y hay menos riesgo en cuanto nos vamos acercando al mercado. Aunque eso tampoco es sinónimo de que vamos a tener éxito. Pero digamos que si uno tiene un proyecto de investigación en una empresa, el tiempo que eso nos puede durar no está tan claro, ¿verdad? Puede ser que duremos, como duramos un año, duramos 5 años, 6 años. El promedio es que un proyecto de investigación básica real dura mínimo 5 años, ¿verdad? Y a veces hasta más. Entonces es importante la gestión de los proyectos y sobre todo también que en las encuestas que nosotros hemos hecho en Costa Rica, nos hemos dado cuenta que las empresas no conocen los mecanismos de financiamiento que hay en las empresas, en los países. Y eso es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Porque muchas veces se pierden oportunidades y hay países, digamos, en el caso nuestro, pues no tenemos tantas herramientas, pero en casos como Chile, Colombia, bueno, Argentina en algún momento tenía buenos programas, bueno, no sé contar si todavía estará, pero en Brasil hay países que tienen incentivos fiscales y muchas veces eso no se conoce. Entonces hay que hacer un esfuerzo también para que las empresas conozcan y sobre todo también ayudarles a cómo presentar los proyectos, porque cuando hay fondos también a veces las empresas no llegan porque no tienen la capacidad o no tienen el tiempo para generar proyectos. O sea, a veces son muy complejos los cuestionarios. Nosotros que llenamos proyectos a veces sabemos que eso no es tan sencillo. Entonces, eso hay que ayudarle también a las empresas. Luego, bueno, viene toda la parte de implementación, ¿verdad? Y antes de llegar al mercado, es importante todo el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es clave, digamos, para asegurarnos. Y aquí también quiero hacer una aclaración. No es simplemente proteger por proteger, sino que esto hay que verlo en función de los negocios. O sea, ¿a qué mercados voy a ir? ¿A qué mercados voy a llegar? ¿Y dónde realmente vale la pena proteger o no proteger? O sea, en realidad muchas veces nos dicen que estamos protegiendo el conocimiento, pero en realidad como empresa lo que estamos protegiendo es la inversión. Eso hay que decirlo así abiertamente. Y entonces tenemos que verlo más desde la perspectiva no solamente de tener un cartón que diga que yo soy dueño de una patente, sino que realmente cómo eso ayuda a mi negocio. Luego viene todo el tema de ponerlo en el mercado y luego un proceso que es evaluar y aprender. Siempre todo hay que evaluarlo y hay que aprender del proceso. La que sigue, por favor. Voy a ir un poco más rápido para... Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿verdad? De la planificación que la empresa ejecuta en el desarrollo de proyectos de innovación. Y aquí, esos son datos de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí vemos que en muchos casos las empresas todavía no tienen una estrategia, ¿verdad? Objetivos de innovación. Y eso es algo que hay que trabajar, hay que mejorarlo, ¿verdad? En temas de gestión, o no se cuentan con programas de innovación. Y generalmente esto, una cosa que llama la atención es que básicamente las empresas reaccionan de acuerdo a necesidades ocasionales o por demandas específicas, ¿verdad? Pero no necesariamente es que tienen en su empresa el ADN de la innovación, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La que sigue, por favor. La otra cosa es que ha venido ya, ¿verdad? Creándose una cultura interna de la empresa y ya muchas empresas comienzan a tener sus instancias de administración, por así decirlo, de gestión de la I+D. Vemos que muchas empresas ya, bueno, hay algunas que ya tienen un comité de innovación, otras que tienen unidades de I+D, unas que ya tienen una figura que están haciendo y que está teniendo éxito es el tema del gerente de innovación. Y en algunos casos también las empresas tienen unidades de innovación. O sea, vean que en realidad sí ha comenzado, digamos, a establecerse, digamos, algunas instancias para gestionar la innovación interna, pero aún así todavía
en este caso, ¿verdad? La mayoría de las empresas, esto lo sigue manejando la alta gerencia. Sobre todo deben ser empresas mucho más pequeñas, ¿verdad? Porque en la encuesta esta participan empresas de varios tamaños. Entonces, es importante tener en cuenta que las empresas también tienen que ir creando sus propias instancias, ¿verdad? Quizás la más adecuada es el comité de innovación porque no requiere contratar más personas, son de la misma gente interna, pero sí es importante también la formación de gestores de innovación internos en las empresas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es algo que esperamos que vaya creciendo en el tiempo, pero todavía falta mucho para que las empresas no solo hagan sus estrategias, sino también creen sus propias unidades de innovación o de gestión de la innovación interna. Adelante. La que sigue, por favor. Ok, en el caso, la anterior, perdón. En el caso quería hacer un comentario rápido sobre la cultura de innovación. O sea, vean que la cultura de innovación no simplemente es hacer una actividad de vez en cuando, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho con crear una visión inspiradora y aquí es clave el rol de los gerentes, ¿verdad? De la gerencia en general es importante involucrar a todas las personas de la organización, a diferencia de una unidad de I+D. La oficina de innovación no es la que hace las innovaciones las hace la gente, todas las personas de la organización. Y esto tiene cambios importantes en la cultura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener muchos departamentos muy verticales y a veces necesitamos hacer la organización más plana, hacerla más vertical para que esto funcione. Luego los líderes son claros, hay que tener espacio y tiempo para que las personas hagan innovación, ¿verdad? No es mágico esto, ¿verdad? Hay que estimular la responsabilidad del personal, desarrollar la habilidad para crear e innovar, es importante todo esto, hay que medir la innovación, aprovechar las nuevas tecnologías, crear redes de facilitadores, hay ejemplos de empresas como la que vamos a ver más adelante que tiene una red interna de facilitadores de innovación, por supuesto fomentar las conexiones, asignar presupuestos, ¿verdad? Eso no se puede hacer gratis, o sea, hay que asignar presupuestos y sobre todo una cosa que nos cuesta mucho, al menos en Costa Rica cuesta, no sé en los demás países de América Latina, es crear un clima libre al miedo, o sea, el miedo al fracaso. Y eso es algo que todavía nuestra cultura tiene mucho. Entonces es importante ir cambiando esa idea de que cuando fracasamos nos sacan del mapa, no. En otros países más bien esto se ve como un proceso de aprendizaje. Lo importante es que si no nos fue bien la primera vez, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos diferente para que la segunda vez ya esto cambie? Eso es importante. La que sigue, por favor. Bueno, este es un ejemplo de una empresa colombiana que se llama el Grupo Nutresa, que además tiene varias empresas aquí en Costa Rica, y ellos tienen toda una estrategia muy bien montada de cultura, y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Todo lo que hacen en la parte de procesos, los recursos que asignan, en temas de cultura, ¿verdad? Cómo promueven que sus empleados participen, luego por supuesto tienen portafolios de proyectos, tienen todo un ecosistema, ¿verdad? Esta es una empresa muy interesante, ¿verdad? Es una multinacional colombiana y ha diseñado una estrategia de innovación muy interesante, ¿verdad? Que se llama Imagix y que, como ustedes pueden ver, tiene que ver con todos los temas de cultura, de procesos, pero asignación de recursos, tienen hasta un fondo de capital de riesgo, tienen más o menos 200 a 300 personas dedicadas a la I+D+I, ¿verdad? En el caso de la empresa de Costa Rica, que se llama Pozuelo, aquí tienen una unidad de innovación y tienen también una unidad de I+D. De hecho, mi hija trabaja ahí en la unidad de I+D de Pozuelo. Entonces, es importante también esa transferencia, y esa fue una transferencia, y eso es importante también, una transferencia que cuando el grupo colombiano compró la empresa en Costa Rica, introdujo la I+D+I como una de las áreas fundamentales de la empresa costarricense. Entonces, esa transferencia entre países también es importante que se dé, sobre todo cuando se adquieren empresas de otros países. La que sigue, por favor. Ok, este es el tema, no lo voy a hacer mucho tiempo, básicamente es decir que cuando generamos ideas, la clave es, ¿verdad? Que siempre vamos a tener vamos a buscar un problema basado en los retos estratégicos y vamos a ir priorizando. Y entonces aquí el tema de priorización es clave cuando hacemos ideas.
Muchas veces no tenemos claro qué pasa con las ideas. O sea, a veces no sabemos si hay que generar mucho más investigación para que esa idea llegue al mercado, no sabemos si hay materias primas, no sabemos si realmente tenemos los recursos para hacerlo. Entonces hay que tener un buen modelo, no solo de identificación de ideas, que esté de acuerdo con ¿verdad? Con los retos estratégicos, con los problemas, con las leyes, con lo que el medio ambiente nos pide, sino que también tenemos que ver de qué manera las hacemos realmente un proceso que nos permita llevar ideas que realmente nos permitan al final capturar el valor, ¿verdad? Que lo que vamos a querer obtener es capturar valor, ¿verdad? No es simplemente hacer un proyecto por hacer un proyecto. Andamos buscando captura de valor, ¿verdad? Y es clave, como dije ya, la estrategia, tener una organización innovadora y por supuesto los recursos, la cultura, la organización y los incentivos para que esto funcione. Entonces, es importante esta parte de generación de ideas. Adelante. Bueno, y también es importante, como todo en la vida, es importante que cuando hacemos innovación tenemos que medirla, ¿verdad? No es simplemente hacer por hacer, sino que tenemos que tener cuáles son nuestros indicadores para medir la innovación. Y podemos tener indicadores de entrada, indicadores de proceso e indicadores de salida. ¿Verdad? Los de salida generalmente los conocemos más, que es cuánto porcentaje de las ventas son resultado de la innovación. Vean que es interesante. O sea, no es simplemente decir yo tengo 20 productos nuevos, no, sino cuántos significa de las ventas esos productos nuevos, esos productos innovadores. ¿Verdad? Si esto no funciona, pues entonces algo está pasando en el modelo, ¿verdad? Entonces, el retorno a la inversión, ahorro en costos, ¿verdad? Y también hacemos indicadores de proceso de innovación porque muchas veces las innovaciones no salen al mercado, pero cuando hacemos procesos internos, sí podemos medir cómo eso ayudó a mejorar la producción, por ejemplo, interna de la empresa. Y todo el tema de cuánto dedicamos a la I+D, cuántos número de ideas, total de personal dedicado, existencia de un departamento de I+D. Bueno, estos son indicadores que existen, ¿verdad? Y que de alguna manera también tenemos que medirlo. O sea, lo que no se mide, lo que no funciona. Entonces, es importante todo el tema de la medición. Adelante. Bueno, este es un ejemplo del grupo Nutresa. Vean que, por ejemplo, en el año 2020 ellos tenían esta meta, ahora ya la cambiaron. Dice, lograr unas ventas por innovación equivalentes al 15%. O sea, ¿esto qué significa? Que el 15% de las ventas totales de la empresa tenían de alguna manera que responder a los nuevos productos, a las nuevas innovaciones que llevan al mercado. Entonces, hay que tener una meta clara, ¿verdad? Y llegar al punto 3 de éxitos innovadores por empleado. Vean qué interesante, o sea, que cada empleado tenía que generar al menos punto 3 éxitos innovadores. Entonces, esto es parte de una cultura muy arraigada, de un ADN de innovación interno en una empresa. Pero todo esto también tenemos que medirlo. Aquí hay ejemplos es un ejemplo de cómo algunas empresas también tienen sus indicadores claros de cómo debe funcionar el modelo de gestión de innovación. Adelante. Y bueno, y esto ya para terminar esta parte de innovación, muchas veces también hablamos de los gestores de innovación, ¿verdad? Entonces muchas veces me ha pasado que cuando me invitan a charlas, la gente cree que el gestor de innovación es el que hace las innovaciones en la empresa. No, el gestor de innovación es una persona que es un habilitador y creador de condiciones en la empresa para facilitar la innovación. Es un experto en el campo de los métodos de gestión de innovación, ¿verdad? De la gestión que mencioné anteriormente. O sea, no solamente saber de design thinking o de una técnica, sino que tiene que saber de estrategia, de cultura, de vigilancia tecnológica, de propiedad intelectual, ¿verdad? Conoce el entorno interno y externo de su organización. Esto es importante, ¿verdad? Muchas veces hay gestores que no saben ni siquiera dónde están las ayudas. O sea, van a una empresa y no saben decirle, mire, sí, este problema tal vez lo podemos resolver con tal fondo que existe en tal lugar. Entonces, tiene que conocer no solo el sector en el que está, sino también el entorno que hay en la organización, qué universidades existen, qué centros de investigación, cómo esto puede ayudarle a la empresa, ¿verdad? Y luego también establece medidas para consecución de resultados de innovación. Eso es importante. O sea, entonces, lo que quiero decir aquí es que el gestor de innovación no es un gestor de ideas, es una persona que tiene que tener conocimientos mucho más amplios, ¿verdad? Y ver diferentes aspectos y no solamente
aplicar técnicas, que es lo que está pasando muchas veces, de que consultores que venden que lo que hacen en las empresas es enseñarles a utilizar una herramienta. Las herramientas son útiles, pero no todas funcionan para los mismos casos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La que sigue, por favor. Ok, voy a cerrar esta parte de innovación con una frase que, esta es una panadería en un lugar de España, y ellos tienen un rótulo que dice: el valor de la innovación no es evitar que todos te copien, sino lograr que todos te quieran copiar. O sea, aquí el concepto es este: ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser un líder o quiero ser un seguidor? Si yo quiero ser un líder, tengo que innovar, tengo que hacer cosas diferentes que agreguen valor. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces estamos más preocupados porque nos copien, ¿no? Es exactamente, si nosotros somos líderes, la gente va a querer ir detrás de nosotros, pero si nosotros no hacemos gestión de la I+D+D, no hacemos innovación, nos vamos a convertir en seguidores, y esto no es la idea. Ok, la que sigue. Ya voy a ir rápido para terminar. Voy a contar, bueno, esta es una referencia muy rápida de la universidad. La Universidad de Costa Rica es una universidad, estamos ya 80 años, es una universidad grande que tiene más de 35,000 estudiantes. Lo que quería llamar la atención aquí es que tenemos una capacidad de investigación muy grande. O sea, tenemos 46 unidades de investigación, aproximadamente 1,403 proyectos de investigación. O sea, somos un país pequeño. Costa Rica es un país 54,000 kilómetros cuadrados, es un país muy pequeño, pero aún así la capacidad de investigación es bastante amplia, al menos en nuestra universidad. Y esto es lo que nos permite a nosotros hacer mucho aporte a la innovación del país. O sea, esto lo hemos venido haciendo desde del año 50 del siglo pasado, ya en el tema agrícola, en el tema de economía, en el tema de producción de suelos antrofídicos. La universidad siempre ha tenido una presencia muy fuerte en el desarrollo del país, pero mucho de eso se basa en su capacidad de investigación. O sea, si yo no tengo capacidad de investigación, es muy poco lo que yo le puedo dar a mí. O sea, si yo me dedico solo a dar clases, eso es un aporte importante, pero la investigación es clave para poder intervenir de manera positiva en el desarrollo de la investigación. De hecho, también es clave porque muchas veces las políticas de los gobiernos están más enfocados en llevar solo en hacer investigación y proyectos en el sector productivo, digamos, lo que es la parte más industrial, y la investigación que se hace en el tema social, en los temas de salud, en muchos, posiblemente no se haría si no tenemos la universidad. Este año estamos cumpliendo 50 años de promover la investigación en la universidad, desde que se creó el vicerrectorado de investigación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es una universidad que está muy bien rankeada a nivel, tanto centroamericano y a nivel mundial también, pero digamos que lo importante es llamar la atención sobre el tema de la investigación. La que sigue, por favor. Esta es, digamos, la propuesta nueva que tenemos de transferencia y de conocimiento. Hay una unidad que se llama DIPROIT, que involucra a toda la incubadora que se llama Auge, Proinova, que es la unidad de transferencia, la cátedra, que es lo que voy a comentar ahora. También ahora hay un programa muy interesante con Corea, ¿verdad? Para crear spin-off al estilo un poco coreano, y hay algunas unidades para enlace con la industria y ese tipo de cosas. Entonces, la que sigue, por favor. Yo me voy a enfocar y comentar un poco el tema ya casi voy a terminar. El tema de la cátedra. La cátedra es un proyecto que, como bien decía Nancy, creó en 2007 como un instrumento de cooperación conjunto entre la universidad y la Cámara de Industrias. La que sigue. Aquí, bueno, algunos ejemplos, ¿verdad? Y aquí aquí hay algunas personas que Nancy va a recordar, ¿verdad? En la fotografía. Bueno, este es el presidente de la Cámara. Recientemente restablecimos el convenio con la Cámara. Aquí, como parte de las actividades que hacemos, la Cámara organiza un congreso de innovación y nos dan becas para que los estudiantes participen en el congreso. Aquí se dio la casualidad que ese día se firmaba el convenio, están con el señor rector, la vicerrectora. Este es el primer equipo que tuvo la Cámara de Innovación, y aquí está nuestro querido amigo Guillermo Velázquez, ¿verdad? Que lamentablemente murió hace ya algunos años,
y él fue uno de los principales promotores y además una persona que estaba muy ligado al TEC, ¿verdad? A la asociación, y de ahí comenzó. También nosotros tuvimos mucho apoyo en la Universidad de Enrique Medellín, de los programas que tenía la UNAM en aquel momento, ¿verdad? Y también en mi caso personal, mucha influencia también del doctor Ari Plonsky, ¿verdad? Que era la parte. Entonces, quiero decir con esto que Altec también tiene mucho que ver en esta construcción de este tipo de herramientas, ¿verdad? Pero sobre todo fue fundamental el papel de Guillermo Velázquez, que con él fue que creamos la cátedra. Y aquí está también nuestro querido amigo y miembro del Consejo Consultivo de Altec actualmente, el doctor Antonio Hidalgo, que ha sido fundamental también en el trabajo de la cátedra. Ese es el equipo actual de la Cámara, ¿verdad? Ariana Tristán y ahora la nueva directora de innovación, ¿verdad? Ella era la directora, ahora está, y ellas se encargan de apoyar a las empresas, digamos, en términos de gestión de proyectos de I+D, formación y otro tema de cosas, y ya tienen amplia experiencia, digamos que tienen una pequeña oficina de transferencia en el sector privado, eso es importante. ¿Y por qué esto ha funcionado? Bueno, ha funcionado, la que sigue, por favor, porque de alguna manera la Cámara tomó la decisión, no digo que por el trabajo que hacíamos directa, sino indirectamente, de tomar la innovación como un eje estratégico de la Cámara. Creo que la doctora Pérez cuando estuvo acá lo pudo percibir, ¿verdad? O sea, que la innovación es un ente fuerte, es muy fuerte en la Cámara. Entonces eso es importante. O sea, si con el trabajo que hicimos logramos eso, ya fue un gran éxito, ¿verdad? O sea, porque ellos lo tienen dentro de su ADN. Aquí, digamos, algunas actividades, bueno, aquí está el doctor Hidalgo con el grupo de Diprovit, hemos tenido mucho apoyo también de la Universidad de Alicante, la doctora Pérez estuvo recientemente en el país dando un curso sobre vigilancia tecnológica en colaboración con la Escuela de Bibliotecología. Aquí también participaron gente de la Cámara, empresarios, ¿verdad? Eso es importante también, ¿verdad? Ir involucrando a las empresas en estos temas. La que sigue, por favor. Esto nos ha permitido hacer una cantidad importante de investigaciones conjuntas, ¿verdad? Hacemos trabajo conjunto. Inicialmente lo que hicimos fue más promoción de la innovación, ¿verdad? Que la innovación era importante. Aquí esto se ha basado en confianza, se ha basado en que lo que hacemos nos sirve a ambos, ¿verdad? A nosotros para publicar, en las publicaciones, la que sigue, como veremos en las publicaciones, siempre aparecen la Cámara, ¿verdad? Y alguna persona de la Cámara. Estos son algunos de los temas que hemos hecho. Actualmente estamos haciendo el capítulo del GEN, del Global Entrepreneurship Monitor. Estamos haciéndolo el del 2024. Hemos hecho estudios sobre la industria alimentaria, un libro sobre conocimiento, innovación y desarrollo, papers que hemos presentado en Altec y que luego hemos publicado en revistas en Brasil, en otros países. O sea, y de esto ha sido un ganar-ganar. Y eso es quizás el mensaje de este programa de co-creación, que tienen que ganar ambas partes. ¿Verdad? No es que nosotros le vendemos consultorías directas, no, nosotros nos sirve lo que hacemos, a ellos les da insumos de valor, ¿verdad? Y de alguna manera nos beneficiamos ambos, ¿verdad? Entonces es importante, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, lo hacemos de manera conjunta, no es que yo llego y les digo, esto es lo que hay que hacer, ¿ok? Sino que de alguna manera lo vemos, lo analizamos, ¿verdad? Trabajamos siempre de esa forma. A veces los fondos los manejamos desde la universidad, a veces los manejamos desde la Cámara, dependiendo de las posibilidades que tenemos. Actualmente también ganamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Española que nos invitaron de España para trabajar con grupos de mujeres en formación de temas de innovación y emprendimiento. Así que esto es, digamos, lo que hacemos en este programa de colaboración con la Cámara, que no es muy común, ¿verdad? Y además que dure tanto tiempo. Desde el 2007 ya hemos venido trabajando y es un ejemplo de que se pueden hacer no solamente actividades conjuntas, conferencias, sino que también se puede llegar a este nivel de publicar, de hacer cosas distintas, que muchos de estos documentos también han servido de base para las políticas nacionales. El primer GEN que hicimos sirvió para la Política Nacional de Emprendimiento, los primeros estudios de gestión de innovación también sirvieron para las políticas nacionales. Así que la que sigue. Eso es todo lo que quería contarles. Espero, bueno, he ido muy rápido y tal vez he hablado más de la cuenta, pero muchas gracias y espero que sea de utilidad.
No, por favor, Rafa, muy claro. La verdad que todas las preguntas que podríamos hacerte las has respondido rápidamente, muy agradecida por la presentación. Tomo algunos puntos de los que planteaste. Primero, recordar a Guillermo Velázquez me parece fundamental en todo este proceso. Él fue miembro de Altec, muy reconocido también en el proyecto Segesti en Costa Rica, así que me gustó volverlo a ver, aunque sea en esa foto, pero la verdad que hay que recordar también lo mucho que se viene haciendo con Altec en estos temas hace mucho tiempo. Por otro lado, en cuanto a la formación de gestores, bueno, a lo largo de América Latina y el Caribe se vienen realizando cursos, maestrías, especializaciones para nuestros gestores tecnológicos y gestores de innovación. Inclusive en la web del TEP puede encontrar todos aquellos cursos, especializaciones o maestrías que quieran hacerlo. Y a veces las empresas les cuesta entender que hay profesionales capacitados para eso, para acompañarlos en el proceso. Como bien decía Rafa, nosotros no vamos a crear la innovación, pero sí ayudar en todos estos procesos que es fundamental. Así que me parece importante que lo tengan en cuenta. Inclusive Altec está próximamente en una reunión con varios de estas maestrías a nivel de América Latina para seguir fortaleciendo este punto fundamental que Rafael nos planteaba. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, inquietud, levantan la mano o la hacen por el chat. Marta, que estabas por ahí. Muy bien, bueno, en primer lugar felicitar al TEC por la organización, a Rafael Herrera por la clase magistral que nos has dado. Quisiera entender un poco más el contexto de ese vínculo de universidad con las empresas que se ha mencionado, ¿no? En especial, cuáles fueron los mejores momentos, pero también cuáles fueron los mayores desastres que has podido presenciar, ¿no? Porque sabemos que exactamente a veces de esos fracasos aprendemos y nos reinventamos, y la innovación necesita de esos momentos para reinventarse. Entonces quería un poco, si caso de éxito y caso para reflexionar en esa vinculación universidad-empresa. Bueno, tal vez el caso, digamos, de éxito de trabajar con la universidad siempre ha tenido una presencia muy fuerte de vinculación con especialmente en la parte agrícola y agroindustrial, ¿verdad? Que es la parte donde el país era muy fuerte. A partir de la década de los 80, que cambia mucho el modelo de producción, eso ha venido, tal vez digamos ahí, no están como los mismos, no funcionan igual los mismos mecanismos que funcionaban antes, ¿verdad? Y entonces quizás lo que ha costado es cómo llegarle a esos nuevos sectores, cómo replicar el modelo anterior a estos nuevos sectores, que es lo que se está intentando. También Costa Rica es una economía, digamos, que está entrando mucho en servicios. Entonces, en el tema de servicios, entonces también ahí eso modifica un poco la posibilidad. Quizás digamos que lo que no se ha logrado en el tema de cooperación universidad-empresa todavía es, digamos, básicamente las universidades lo que hacemos es muchas veces vender servicios científicos tecnológicos de alto nivel, pero cuando ya vamos a ver si están ayudándole a las empresas a desarrollar prototipos o hacer proyectos de investigación contratada, como hay, por ejemplo, en España, en otros países, ahí todavía falta mucho por hacer. Digamos que eso es algo que falta todavía. Digamos que realmente haya mayor inversión de las empresas y que las universidades colaboren aún más en el tema de desarrollo ya de proyectos de investigación un poco más, ¿verdad?, más avanzados, y sobre todo en el ayudarle a las universidades, a las empresas, en el desarrollo de prototipos. Algo parecido al ejemplo que puse ahí del turrón, ¿verdad? Pero digamos que en las encuestas que hemos hecho, en realidad eso todavía es lo que falta. El otro tema que nos ha costado mucho es lo que decía de que el 80% de las empresas, más o menos, no saben qué hace la universidad. Entonces eso es un tema, digamos, que parece raro, pero es muy importante, o sea, porque muchas veces tenemos muchas capacidades que la gente no conoce, no saben las empresas que existen.
y en muchas ocasiones inclusive hasta pueden haber fondos externos que para las empresas puede ser hasta gratis la ayuda, ¿verdad? Y no se conocen. Entonces es importante todo el tema de la divulgación, ¿verdad? Que hagamos de la capacidad científica y tecnológica que tienen nuestras universidades y cómo puede aportar al desarrollo nacional y sobre todo a la innovación, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, no solamente la parte de producción, sino la parte social. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, es muy importante todo el tema de la investigación en volcanes, en temblores, o sea, porque somos un país sísmico, el tema de construcción es muy importante, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, pero digamos que para mí esos serían como algunos de los retos, ¿verdad? Es dejar ya, o sea, de seguir con el tema de la venta de servicios y eso, consultorías, pero cómo crear programas para apoyar más en la creación de prototipos y sobre todo en desarrollo de investigación mucho más aplicada a los problemas empresariales, ¿verdad? Ese me parece a mí que sería como algunas de las cosas que faltarían de hacer, ¿verdad? Ahora también es importante, Marta, entender que esto no es igual para todos los sectores, ¿verdad? Hay sectores donde la cooperación posiblemente puede ser mucho más estrecha y hay sectores donde no es tan estrecha la cooperación, pero es también por la forma, por el tipo de productos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudié el sector software y ahí no es tan común que vayan a la universidad. Hay un ejemplo de un profesor que hizo el modelo matemático, que es el que se utiliza ahora para detectar fraudes en las tarjetas de crédito, pero no todos los días las empresas de software van y contratan. ¿Por qué? Porque son empresas basadas en conocimiento. Entonces, el nivel de personas que tienen en su empresa es muy alto y por el tipo de productos que desarrollan, no necesariamente van siempre a buscar conocimiento a las universidades. Entonces, eso yo he aprendido también. Hay que entender esto desde el punto de vista sectorial. No se pueden tomar decisiones o llevar un dato a todos los sectores, porque esos van a cambiar dependiendo, tienen características diferentes. Gracias. Gracias, Marta, gracias, Rafael. Bueno, tenemos un par de preguntas más, tratemos un poco más corto en la respuesta en el sentido de que no vamos a llegar porque han hecho unas preguntas, Rafael, larguísimas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar el conocimiento y fomentar la innovación? ¿Cómo podemos optimizar la gestión del portafolio de proyectos de innovación para maximizar el retorno de inversión y minimizar el riesgo en el entorno de alta incertidumbre? Híjole, eso es como para, Cristian, eso es como para una clase, ¿verdad, Cristian? Sí, larga. Una tesis doctoral. Bueno, no hace el comentario. Bueno, yo creo que lo más importante es tener claro qué estamos entendiendo por I+D+I, ¿verdad? Porque muchas veces eso lo tratamos como si todo fuera igual, ¿verdad? Y la empresa tiene que tener claro el tema digamos, de qué se trata. La otra cosa que es importante es tener claro la estrategia. O sea, si usted no tiene claro cuál es el alineamiento estratégico y cuál es el propósito donde usted quiere llegar, usted puede tener muchos proyectos, puede tener muchas cosas que si no están alineados a lo que quiere la empresa, a lo que quiere la parte directiva, eso no va a funcionar, ¿verdad? Tener claro que la innovación no es solamente hacer productos, sino que también eso requiere muchas veces combinar innovación de manufactura con innovación, digamos, de servicios, ¿verdad? Para llevarlo al mercado y sobre todo cuando uno está generando las ideas, tener un buen modelo de evaluación. O sea, identificar bien qué es lo hasta dónde quiero llegar. Por ejemplo, ¿qué me falta para que esta idea llegue al mercado? Bueno, está la materia prima, están los recursos, está el conocimiento existente, ¿verdad? Muchas veces se nos ocurren ideas, pero falta conocimiento. Y también es clave estar vigilando el entorno, saber, o sea, qué está pasando en el entorno, saber hacer mucha vigilancia tecnológica, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir, como dije anteriormente, no no reinventar lo que ya está inventado, que es lo que le pasa a muchas empresas, ¿verdad? Que están aisladas con el miedo de que de alguna manera, ¿cómo se llama? Les da miedo contar lo que están haciendo y por eso fracasan. Y el otro tema que para mí sería fundamental es no cerrarse a que todo tenemos que hacerlo a lo interno. Tenemos que generar confianza y buscar innovación abierta, ¿verdad? Muchas veces los proyectos podemos tener muchos beneficios, reducir los riesgos cuando ya de alguna manera
sabemos que tenemos un partner que nos puede ayudar, una persona un centro de investigación, otra empresa que nos pueda ayudar a llevar eso. Yo creo que eso sería la clave, pero sobre todo un buen modelo de evaluación y muchas veces no cerrarse a que todo tenemos que hacerlo internamente. La gestión de cada proyecto va a ser diferente, pero digamos que si el proyecto tiende a ser muy complejo, digamos, de investigación más básica, de innovación más radical, ahí hay que ponerle mucho más cuidado, pero sobre todo alineamiento estratégico, innovación abierta y un buen modelo de evaluación de las ideas. Bien, clarísimo. Otra pregunta de Estela. Bueno, nos plantea un poco lo que estuviste conversando, cómo ha evolucionado la colaboración entre la maestría y la cámara. Es importante esa evolución, que no ha sido de un día para el otro, que obviamente ha tenido pros y contras, pero sobre todo alguna iniciativa rápida para recordar que haya surgido de esa colaboración, que te recuerdes. Algunas comentaste. En realidad la maestría es la cátedra en realidad. Básicamente yo creo que lo más importante fue el lograr que la Cámara asumiera la innovación como parte de su ADN, como un eje estratégico. Y ellos, a raíz de eso, crearon la Comisión de Innovación, que es donde ahí participamos personas de la universidad, empresarios y gente del gobierno. Eso nos reunimos cada mes, más o menos, ¿verdad? Luego ellos crearon una unidad de servicio a las pymes, que eso no es común. O sea, tienen una unidad de innovación que ayuda a las pequeñas, sobre todo más enfocado en pequeñas y medianas empresas, y sobre todo la transferencia de conocimiento por medio de la cátedra, modelos como el de Alicante, modelos de la Universidad Politécnica, de otros modelos que ellos han logrado incorporar, ¿verdad? Para ayudarle a las empresas en ese proceso. Yo creo que eso ha sido la clave, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera esto ha funcionado porque ellos tienen en el ADN la innovación, si no es muy difícil. Yo intentaba hacerlo con otras cámaras, pero el tema de innovación todavía no lo tienen muy arraigado, entonces no funciona tan bien. Es importante eso, ¿verdad? Que las organizaciones tengan claro que la innovación es clave para el desarrollo de su sector o de su empresa. Muy bien. Bueno, mi pregunta no te la repito porque un poco está, la respuesta está en lo que basó Marta, así que simplemente para hacer algún comentario. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario que quieran hacer. La verdad que fue muy claro, Rafa, en todo lo que has planteado. Sí, a mí me gustaría que nos cuentes un pequeño comentario del libro que estás pensando en estos temas, que estás inclusive con el apoyo de la Universidad de España, que nos cuentes un breve de eso. Bueno, básicamente la idea es que en realidad existen libros a nivel mundial, sobre todo en inglés, que tratan el tema de la gestión de la innovación. Sin embargo, muchos libros en América Latina se han quedado básicamente en la innovación tecnológica. Entonces, la idea del libro es ampliar un poco el espectro, digamos, una mezcla de conceptos no solo de la innovación tecnológica, de la innovación en servicios, ¿verdad? Incorporar eso, porque muchas veces se deja de lado, y luego también algunas herramientas como estas que hemos visto hoy de gestión de innovación, pero sobre todo cambiar el enfoque de que la innovación es solamente manufacturera, sino que también hay otras áreas donde podemos hacer innovación. Entonces, esto estamos trabajando todavía nos faltan definir un par de autores, ahí ya hemos tenido el apoyo de varias personas. En la próxima reunión de Altec lo iba a comentar para incorporarlos, pero digamos que la idea es tener un libro un poco más amplio en términos de la innovación, no a veces los modelos de gestión se basan mucho en la innovación tecnológica, entonces la idea es ampliarlo más, y sobre todo con ejemplos y dejar claro todo el tema, la importante de la vigilancia tecnológica, la generación de ideas, no sé, los tipos de innovación no tecnológica, ¿verdad? Que como vimos, el tema del marketing, el tema de la organización en modelos de negocios, en organización, que son claves. Entonces, por ahí va un poco, la idea es que sea un libro que sirva, bueno, para una empresa lo pueda tomar como base y también sobre todo para la formación de gestores de innovación. Sí, y aparte la idea también es lanzarlo en el Congreso 2025 en Chile.
que justamente está Cristian, quien preside este congreso, que el año que viene los esperamos a todos. La intención es lanzar este libro también para que todos puedan ser parte de esta mirada de la innovación que marca una diferencia. Así que si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a todos su presencia. Todo el material va a estar subido a la web de Altec y a su vez aquellos que forman parte también le vamos a mandar la grabación. Rafael, muchas gracias nuevamente por esta posibilidad que nos estás dando de también escuchar y que nos cuentes toda tu experiencia. Y ya para el próximo mes vamos a tener una nueva charla, una nueva masterclass de la Junta Directiva. Nuevamente, muchas gracias a todos y quedamos a su disposición desde Altec. Muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.